Stockton, California, al norte de Sacramento, en un lugar que se llama Lodi, California. Nuestra iglesia bíblica, el Calvario, ese es donde el Señor nos ha puesto. Adoramos, cantamos, oímos la palabra de Dios. Ahora estamos aquí en este lugar para seguir obedeciendo el gran mandamiento, la gran comisión, Mateo capítulo 28. Seguir anunciando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Lo que Él sembró en sus apóstoles y lo que sus apóstoles también nos han dejado en los escritos para continuar creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Así que nuestro tema principal siempre será el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo y las buenas noticias de salvación, recordando el precio que Él pagó para que podamos tener vida eterna, salvación, el perdón de nuestros pecados. Así que en esta tarde, antes de comenzar, tenemos la necesidad de entrar al trono de gracia, al lugar santísimo, allí donde se encuentra nuestro Dios Padre, allí donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Y también por medio de su Espíritu Santo vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta tarde, Señor, por esta bendición que tú nos das de abrir tu palabra. Es una bendición, Señor, de mucho valor. Aquí están los tesoros escondidos del misterio de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra, Señor, fue dada a través de la inspiración de tu Espíritu Santo. Y la tenemos que discernir también por tu Santo Espíritu. Pero necesitamos, Señor, aún así, de tu ayuda. Pidiendo primeramente, Señor, que nos examines y que mires, Señor, nuestro corazón, nuestro ser. Y líbrame, como dice tu palabra, de los pecados que están ocultos. Borra con la sangre de Jesucristo nuestro pecado. Quizás orgullo, quizás vanagloria, quizás soberbia, desobediencia, falta de sabiduría, pereza, no sé, Señor. Tú me conoces muy bien. Pero yo te pido en esta hora, Señor, por tu gracia y tu misericordia, que deposites una bendición más, como siempre lo estás haciendo. Cada vez, Señor, que me paro en este lugar, me estás llenando, Señor, de bendiciones espirituales. Nos estás preparando, Señor, para servirte, Señor, constantemente, hacer tu obra personal, llevar tu palabra, Señor, a los hospitales, a los vecinos, donde quiera que nos encontremos, Señor,
llevamos ese olor fragante, el nombre de Jesucristo, que perdona nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, que nos llenes de compasión, Señor, por nuestros prójimos, por los que no te conocen, por nuestros hermanos, Señor, por tu pueblo, por nuestros pastores, por nuestros hermanos misioneros, Señor, en otros lugares. Te rogamos que supla sus necesidades, tanto espirituales como materiales, Señor. Ellos son, Señor, aquellos pies que llevan el Evangelio, los pies hermosos que anuncian la paz y que invierten tiempo, Señor, en llevar tu palabra a diferentes lugares. Te rogamos, Señor, por los 5 continentes del planeta Tierra. Y hay lugares donde nuestros hermanos, Señor, sufren persecución, sufren, Señor, hasta la muerte, el martirio, solo por predicar tu obra gloriosa, Señor, tus maravillas. Solo por eso el mundo persigue a tu iglesia, pero pedimos de tu bendición, Señor, para los hermanos que están en Siria, los que están en China, los que están en Corea del Norte, los que están en lugares donde, Señor, está prohibido abrir tu palabra, como nosotros, Señor, con libertad la tenemos aquí. Yo te doy las gracias por esta bendición tan grande, y que uses, Señor, tu palabra a alguien, Señor, que sea salvo. Para ti no hay imposible, y todo lo que tú haces, Señor, lo haces con propósito. Y si nos tienes aquí, Señor, estamos seguros, porque tú nos das por tu Espíritu Santo esa certeza, esa seguridad, que nada es en vano, que todo, Señor, tiene propósito y tú estás obrando, Señor. Lo creemos de todo corazón. Muchas gracias, Señor. Sana a los enfermos, te rogamos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo resucitado, glorificado, ascendido al cielo. En ese nombre oramos. Amén y amén. Y así damos inicio en esta hora, mis hermanos. El tema de la predicación de la palabra del Señor es obedecer a medias, es desobedecer totalmente. Vuelvo a repetir el tema de esta tarde. Nuestro tema, como dice allí, tomado del primer libro de Samuel, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 35, en donde vamos a tomar un ejemplo, como lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Que Israel está puesto allí en el Antiguo Testamento como ejemplo para la iglesia de todos los errores cometidos y los pecados y la idolatría y la desobediencia del pueblo, tanto en el desierto, tanto en el tiempo de la conquista y tanto en el tiempo de los jueces. Todo pecado y toda desobediencia sirve para que la iglesia
tome ejemplo y no lo repitamos nosotros, porque tenemos ejemplo y el Señor nos habla por medio de los ejemplos, tanto ejemplos que son de caída espiritual y tanto ejemplos positivos también, como los que tenemos en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, el salón de la fama. Hebreos capítulo 11, hombres que hicieron grandes prodigios y maravillas, que exaltaron el nombre de su Dios ante cualquier oposición que hubo en sus vidas. El Dios de toda gloria fue glorificado. Pero no así aquí en el tiempo de los reyes. Aquí tenemos un ejemplo en donde podemos nosotros aprender. Y como tenemos nosotros, mis hermanos, alguien a quien nosotros seguimos, alguien en quien nosotros tenemos puesto nuestros ojos de la fe, el que es nuestro modelo, nuestro Señor Jesucristo. Él es el mejor ejemplo de obediencia. Una obediencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo, una obediencia completa delante del Padre. Una obediencia total delante de aquel que lo envió a hacer una obra. La obra de salvación. El ofrecerse en la cruz como sacrificio, el traer la doctrina del Padre. Él obedeció completamente. Nunca, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo obedeció a medias. Así que nos invita el Señor a su iglesia, a su pueblo, a los padres de familia, a los hogares, a obedecer completamente. Porque obedecer a medias es desobedecer totalmente. Y vamos a estudiar, a leer aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, un ejemplo donde una persona llamado Saúl, que ya llevaba 2 años del reinado, engañó su corazón. Él obedecía solamente a medias y él pensaba que estaba bien. Él pensaba que estaba haciendo correctamente, aún delante de sus ojos. No podía él discernir que no estaba obedeciendo correctamente. En estos días del año 2025 se repite una vez más la historia. ¿Y cómo lo sabes tú? Que se repite una vez más la historia. ¿Sabe cómo lo sabemos? Porque muchas veces, mis hermanos, observamos que la misma iglesia, los mismos creyentes quieren obedecer solamente a medias. Es cuando tú comienzas a tomar los mandamientos que solamente te convienen. Los textos bíblicos que solamente hablan de bendición. Y escogemos nada más lo que nos gusta, lo que nos conviene. Y obedecemos a media. Pero eso es desobediencia total. Si nosotros obedecemos a medias. Aquí vamos a dar inicio, mis hermanos, en este primer libro de Samuel capítulo 15, en donde el rey Saúl desobedece y es desechado.
Este es un ejemplo negativo, pero podemos aprender. Y si está puesto en la palabra de Dios, es porque el Señor, como dijo por el Espíritu Santo, lo tomemos de ejemplo para no caer semejante a esta historia. Y déjame decirle que un pecado trae otro pecado. Y el otro pecado anexa otro pecado más. El corazón se engrosa, se endurece y nos volvemos ciegos. Y dice la palabra de Dios aquí en este periodo histórico de Israel, que es el tiempo de la monarquía o el tiempo de los reyes. Estamos ubicándonos aproximadamente, mis hermanos, quizás unos 1100 años antes de que Jesucristo, nuestro Señor, venga a este mundo. Antes que sea concebido por el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, 1100 años atrás, a Cristo Jesús, está desarrollándose esta historia. Saúl, un benjamita, un hombre alto, fornido y de buen parecer. Cuando comenzó él su carrera, por decir así, él comenzó bien, pero terminó mal. Él comenzó con un corazón humilde. Él comenzó a ver y a poner sus ojos solamente en las cosas positivas. Él no pagaba mal por mal. Cuando leemos los capítulos antes del 15, como el 13, el 14, la gente hablaba mal de él y él no era vencido de lo malo, sino que él vencía el bien con el mal. Comenzó bien. Y dice la palabra de Dios aquí: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. ¿Sí? Sobre su pueblo, el pueblo del Señor. Israel le pertenecía a Jehová Redentor. Israel le pertenecía a aquel que lo había sacado de Egipto, de la esclavitud. Aquel que mostró sus maravillas para libertarlo por medio de Moisés. Él fue el que formó el Dios creador de los cielos y de la tierra, y que Moisés le mostró a Israel el creador del mundo. Por eso le dio el libro de Génesis también, para que ellos sepan quién era Jehová, el Redentor de Israel. Y puso leyes en el pueblo, en la nación. Así que la nación, su creador es el Señor de toda gloria. Por eso aquí dice: Samuel le dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Y luego dice: ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. El profeta, la boca de Dios, el que representaba al Señor, el profeta que llevaba la palabra de Dios, comienza por el Espíritu Santo a dar su palabra el Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Saúl, debes de estar atento.
Saúl, debes de poner atención a la palabra del Señor, el que te ungió, el que te escogió, el que vino su Espíritu Santo sobre ti. Aquel que te sacó de la casa de tu padre, aquel día que se perdieron los asnos, para que yo pueda estar junto a ti y ungirte. El Señor soberano que hace las cosas con todo poder y con toda sabiduría, y que es un Dios omnipresente. Él fue el que desarrolló y acomodó los acontecimientos para que se encontraran Saúl y el profeta y sacerdote y juez Samuel. Así que ahora está atento. Él fue el que me envió a que te unja. Y le dice, mira el mandamiento que el Señor le da a Saúl. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta palabra, mis hermanos, así ha dicho Jehová de los ejércitos, quiere decir, así ha dicho el Todopoderoso, así ha dicho el Creador de los ángeles, así ha dicho el Creador de la naturaleza, así ha dicho el Creador del universo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Está atento, no es cualquier persona, es el Creador de los cielos y de la tierra, es el que te ha escogido y te ha ungido. Está atento, Saúl, a la voz de Jehová de los ejércitos. Y luego le dice, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, viene el mandamiento, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué es lo que vemos aquí, mis hermanos? Aquí vemos a un mensaje del líder espiritual de Israel. Dios siempre habla. Él siempre está hablando. Desde la creación del mundo hasta este año 2025, el Señor, creador de las cosas, el que creó también a la iglesia, sigue hablando. Sigue mandando mensaje a través de su Espíritu Santo. Nadie lo va a detener. Y aquí vemos nosotros este mensaje de Samuel, que era el líder espiritual de Israel. El mensajero espiritual le está dando un mensaje al líder político y militar de Israel. Porque eso es lo que era este rey Saúl. Era un líder político y militar en Israel. Era un líder. Y como era un líder, su aplicación o el principio bíblico es para todos los líderes. El líder de nuestro hogar, el líder de la iglesia, el líder de la escuela dominical, los líderes. Para ellos es el mensaje también. Y este mensaje, mis hermanos, era muy claro, era muy entendible. Y le dice, castigaré. El Señor, a través del líder espiritual, Samuel, le dice, castigaré lo que hizo Amalec a Israel. Destruye todo lo que tiene y no te apiades. Destruye todo. Este verbo, mis hermanos, destruye todo, es usado 7 veces aquí en esta parte.
Y la idea que dice de destruye todo, quiere decir un juicio total y completo. Y aquí está siendo resaltado y muy resaltado el mandamiento del Señor: destruye todo. Es como cuando el Señor le dice a su iglesia: haced morir lo terrenal, haced morir las obras de la carne, haced morir los deseos de seguir la corriente del mundo, haced morir las concupiscencias que batallan en nuestras almas. Haced morir, es un mandamiento, destruye todo. Es claro la palabra del Señor. Y luego el Señor le dice por qué tiene que destruir a Amalek. Dice que al oponérsele a Israel, recuerde cuando estaba recién salido Israel de Egipto, el Señor ya había manifestado una gran victoria que trajo esperanza, que trajo vida sobre el pueblo de Israel, que llenó de gozo al pueblo al darse ellos cuenta que no estaban solos, que había alguien que tenía todo el poder, que había alguien que lo había sacado de Egipto, ahora lo va a llevar por el desierto. E iba delante de ellos el ángel de Jehová, y allí en la columna de nube iba dirigiendo en el camino a Israel. Lo iba dirigiendo día y noche. Nunca se apartó la columna de nube, nunca se apartó la columna de fuego. Pero cuando iban en el desierto, Amalek cobardemente atacó a los niños, a las mujeres y a los ancianos, a la gente más débil de Israel, a los enfermos. Y no le importó, lo atacó por las espaldas y se le opuso. Y mis hermanos, este acontecimiento ya había pasado muchos años atrás, quizás más de 400 años, quizás había sucedido esto. Y nosotros vemos que deberían de recibir un juicio total. Los amalecitas fueron el primer pueblo en atacar a Israel después que ellos escaparon de Egipto. Tú lo puedes ver en Éxodo 17, en esa guerra encarnizada, donde Moisés envía a Josué para que pelee en el campo de la batalla. Cuando Moisés subió a aquel cerro y tenía su mano levantada con la vara de Dios, y cuando su mano la tenía levantada, Israel prevalecía, pero Moisés se cansaba y bajaba las manos, e Israel perdía la batalla. Una guerra donde se necesita unidad. Una guerra donde nos necesitamos de todos. El cuerpo de Jesucristo, que somos miembros los unos a los otros. Y allí vemos nosotros que cientos de años atrás, el Señor mismo lo dijo en Éxodo 17, que iba a traer juicio contra Amalek. Lo repitió en Deuteronomio capítulo 25 y el versículo 17. Y Jehová le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué
que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. El Señor ya había hablado. Y Moisés allí edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Adonai Elohim Nisi. Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Éxodo capítulo 17 del 14 al 16. Deuteronomio capítulo 25 del versículo 17 al 19. Y esta era la voluntad del Señor, mis hermanos, de destruir todo. Y eso se le dijo a Saúl. Los amalecitas, mis hermanos, cometieron un pecado terrible contra Israel cuando la nación estaba débil. Y esta nación de Israel estaba vulnerable. Ellos no sabían mucho de guerra, estaban recién salidos de Egipto. Y los amalecitas lo atacaron a los más débiles y a los más vulnerables de la nación. Por eso en Deuteronomio 25, 18, ¿sí?, nos dice que ellos, los amalecitas, sin ninguna razón, ¿sí?, sin ninguna razón, ellos trajeron violencia a Israel. Por eso, mis hermanos, cuando vemos lo que hizo Amalek, nos damos cuenta que el Señor, creador de los cielos y de la tierra, creador de la iglesia, creador de la nación de Israel, Él detesta cuando el fuerte toma cruel ventaja contra el débil. El Señor no le agrada que nosotros tomemos ventaja sobre los débiles, y especialmente cuando el débil es de su pueblo. Por eso vemos muchas veces en el libro de la ley que Él enseña y le dio la responsabilidad a Israel, de que Israel cuide a las viudas, de que Israel cuide a los ancianos, de que Israel cuide a los huérfanos, de que Israel cuide a los extranjeros. Es por eso que dejaban que allí, cuando ellos cosechaban lo que se les caía, no deberían de recogerlo, porque eso era para los necesitados, para los más débiles. El Señor detesta, aborrece cuando nosotros, los que nos sentimos muy fuertes, oprimimos a los débiles. A pesar que esto sucedió más de 400 años, mis hermanos, fíjense bien. Ahora, en el tiempo de Saúl, el Señor tenía en su ira contra los amalecitas. ¿Qué es lo que nos enseña aquí? Que el tiempo, mis hermanos, no borra el pecado delante de Dios. Te lo voy a volver a repetir, y lo podemos ver, este principio bíblico aquí, que Amalek había cometido lo que Dios detestaba. Cómo él fue cruel con los débiles. Pero pasaron 400 años y el Señor no se le olvida lo que sucedió. Esto nos enseña que el tiempo no borra el pecado delante de Dios. Entre los hombres, nosotros, el tiempo, mis hermanos, a veces pensamos que el tiempo es el que borra el pecado.
Y eso es una mentira. Porque para el Señor el tiempo no existe. Pero a veces nuestro corazón nos engaña. Cometemos obras abominables delante de nuestro Redentor, sabiendo que somos templo del Espíritu Santo, sabiendo que fuimos comprados por precio, por la sangre de Jesucristo, y que la palabra de Dios nos dice que glorifiquemos con vuestro espíritu, con vuestra mente, a aquel que nos hizo templo del Espíritu Santo. Pero nosotros, mis hermanos, tomamos lo que nada más nos conviene y no obedecemos totalmente, no hacemos morir lo que el Señor le desagrada. Y cuando cometemos y caemos en pecado, dejamos pasar los días pensando que el tiempo borra nuestro pecado. Y así hacemos que a nosotros se nos vaya olvidando. Como dicen por allí, nos hacemos los despistados, nos hacemos como los que ya no nos acordamos. Pero déjeme decirle que hay alguien que no tiene que ver el tiempo en Él, que es el Dios eterno, que Él es el que las 24 horas tiene sus ojos abiertos delante de su iglesia, es el que se pasea en medio de ella y no lo podemos engañar. Aquí Amalek pensó que todo ya había acabado. Solamente la sangre de Jesucristo es el que puede borrar nuestros pecados, no el tiempo. No el tiempo no borra nuestros pecados. Eso puede suceder mayormente a los ministros, a los que ministran, a los que están en el altar, a los adoradores, a los predicadores. Salen y hacen obras de abominación y luego piensan y no quieren subirse al altar, dejando pasar los días, pensando que ese tiempo va a borrar su pecado. Aquí estamos viendo que Dios no se olvida. No se olvida. El tiempo no quita el pecado. Por eso es necesario, mis hermanos, conocer a nuestro Dios a través de las Escrituras. Por eso es necesario, mis hermanos, que nosotros crezcamos en el conocimiento del Dios de esta Biblia. Que conozcamos, mis hermanos, cómo eran los siervos del Señor, cómo era de que Nehemías, cómo era de que Esdras, cómo era de que Daniel, cómo era de que los siervos del Señor confesaban siempre su pecado, a pesar que ellos eran íntegros, a pesar que ellos caminaban y miraban atentamente la ley y eran jovencitos que se crecieron en la palabra del Señor todo el tiempo, pero ellos siempre decían: hemos pecado, Señor, hemos hecho impíamente. Confesaban sus pecados. 70 años habían pasado en cautiverio y Daniel todavía decía: Señor, hemos pecado, hemos desechado tus profetas. Daniel volteaba 70 años atrás, ahora ya tiene 84 años de edad. Él se vino de muy jovencito cautivo a Babilonia. Y cuando miraba la palabra del Señor, ya había llegado el tiempo. Él conocía que el Dios de Israel es un Dios santo. Él sabía que el Dios de Israel cumple su palabra. Él sabía que por medio de la ley había una maldición para aquel que no obedece, para aquel que quiere obedecer a medias. Y ellos confesaban su pecado. Y así muchos nos engañamos y pensamos que el tiempo puede borrar nuestros pecados. Y aquí, mis hermanos, vemos que ahora, aquí con los amalecitas,
el Señor les dio tiempo para que se arrepintieran los amalecitas. Mira cómo es el Señor, a pesar de que ofendieron a la niña de sus ojos, a pesar que atacaron a lo que Dios más detesta, atacaron a los débiles, atacaron la retaguardia, atacaron a los enfermos y a los ancianos, a los que estaban indefensos. El Señor todavía le dio tiempo, porque Él es un Dios también de misericordia. Aquí tú estás viendo y puedes pensar que el Señor de toda gloria es un Dios sangriento. Tú puedes pensar que es un Dios que no conoce misericordia, porque está mandando a matar a todos los amalecitas, hasta los que son de pecho, a los ancianos, a las ovejas, y todo tenían que destruir. Pero el Señor les dio 400 años de tiempo, prolongó su paciencia. Es lo que le conocemos como la longanimidad de Dios, que tal parece que Él ya se olvidó del pecado cometido, pero Él no se olvida del pecado cometido. Y aquí está la orden: destruye todo. Tuvieron oportunidad para arrepentirse. El Señor a todos les da oportunidad para arrepentirse. Los cananeos, en el tiempo de la conquista, muchos piensan que el Señor de este libro es un Dios cruel. No. Lo que pasa es que ignoras las Escrituras. Por eso Jesucristo le dijo a los fariseos: erráis porque no conocen las Escrituras. Antes de que Israel posea la tierra prometida, antes que llegue el tiempo del periodo de la conquista, el Señor le dice a Abraham: Abraham, esta tierra lo van a poseer tus descendientes, pero van a tener que ir primeramente allá 400 años en esclavitud. La maldad de los cananeos aún no ha llegado a su colmo. El Señor también les dio oportunidad de arrepentimiento a los cananeos, a los fereceos, a los jebuseos, a los de Gaza, a aquellos filisteos, a los amalecitas, a todos el Señor les dio oportunidad de arrepentimiento, porque es un Dios de misericordia. Pero cuando Israel tenía que salir libre, después de 400 años también, Dios iba a usar a su pueblo para mandar juicio también a los cananeos. Pero el Señor a todos les da tiempo para que se arrepientan, así como a Amalec aquí se les dio tiempo para que se arrepientan. Sodoma y Gomorra tuvo tiempo para que se arrepienta de su pecado. Sodoma y Gomorra tuvo tiempo y tuvo testimonio del Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Los testimonios vivos era Abraham y era Lot. Los reyes de Sodoma estaban allí frente a Abraham. Increíblemente y maravillosamente, Abraham vino de una guerra que Dios le dio la victoria, y Abraham le dice quién es su Dios que le había dado la victoria. Le dijo eso a los de Sodoma y Gomorra para darle testimonio de un Dios vivo, de un Dios único, de un Dios que es un ser personal, de un Dios que habla, de un Dios misericordioso que quiere dar el perdón de pecados, que quiere dar salvación, pero el hombre lo rechaza. Así Amalec aquí tuvo mucho tiempo, y ni que se diga en los tiempos de Noé, 120 años, y ni se diga en estos tiempos también. ¿Cuánto tiempo el Señor no le da a la humanidad para que se arrepienta de sus pecados, para que sean salvos de la condenación eterna? ¿Cuánto tiempo se está predicando a Jesucristo crucificado por nuestra culpa, por nuestra maldad, para que nos limpie, para que nos purifique, para que Él haga habitación en nosotros?
y volvamos a ser restaurados de aquella herencia que perdimos en el huerto del Edén. Pero el hombre no se quiere arrepentir, pero el Señor siempre da tiempo. Así aquí se puede ver que es un Dios sin piedad, pero le estaba dando más de 400 años. Se le dio a Amalek de oportunidad para que se arrepienta de su pecado. Amalek nunca se quiso arrepentir. Tú no puedes ver cómo Amalek se unía a las otras naciones para seguir atacando a Israel. Ahí está la historia bíblica. Y aquí vemos entonces nosotros que el tiempo le fue dado misericordiosamente a Amalek, a los amalecitas, como oportunidad para arrepentirse, y no lo hicieron. No se diga así de los ninivitas. Hay muchos ejemplos en las escrituras que el Señor les dio tiempo. Tomó a Jonás. Era una gran ciudad, Nínive. Eran los hombres más crueles. ¿Quién dice que el Dios de la Biblia es un Dios sangriento, es un Dios malo? No. Lo que pasa es que desconoces las escrituras. Lo que pasa es que tú no tienes una relación con este Dios. Por eso no puedes entender. Jonás predicó, Nínive se arrepintió y el Señor los perdonó. Ahí está un ejemplo vivo también. Que si una ciudad completa se arrepiente de sus pecados, el Señor oye cuando el hombre clama por perdón, cuando reconoce su pecado y Él los perdona. Y Él extiende su mano de salvación. Pero el hombre no quiere. Aquí vemos entonces que estos cientos de años transcurridos para los amalecitas, ¿sí?, ellos endurecieron su corazón y no quisieron saber nada del Dios de Israel y ni se arrepintieron de sus culpas. Así que ahora vemos nosotros aquí, ahora sí llegó el tiempo del juicio. El tiempo del juicio. Hay un tiempo especial, un tiempo, una oportunidad que tienen los hombres para salvación. Pero va a llegar también un tiempo de juicio. Ve pues, le dice ahora el profeta, el hombre espiritual, a este guerrero militar político llamado el rey Saúl. Ve pues y hiere a Amalek y destrúyalo. Destrúyelo todo por completo, no dejes nada. Y vemos nosotros que el Señor, mis hermanos, si Él hubiese querido, el Señor, Él mismo, ¿sí?, directamente Él pudo haber juzgado a Amalek, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, como lo hizo en los días del diluvio, como lo hizo allá en la Torre de Babel, y como lo ha hecho muchas veces. Si Él hubiese querido, el Señor lo hubiese hecho directamente. Pero Dios tenía aquí un propósito muy especial para su nación de Israel, para enseñanza, para instrucción, para obediencia. Tenía sus leyes allí y tenía propósitos. Cuando Dios hace algo y ordena, Él en su toda sabiduría lo hace con propósito. Él quería, sí, que esta orden, este mandamiento fuera una prueba de obediencia para Saúl y para todo Israel. Recuerda que aquí están saliendo del periodo de los jueces, donde cada uno hacía lo que más bien le parecía. Pero ahora ya tenían un caudillo, tenían un rey. Y ellos pidieron rey.
y el Señor se los concedió. Entonces ahora hay que trabajar juntos con el Dios que todo nos da, que todo provee. Así estamos nosotros, mis hermanos. El Señor nos provee de todo, suple todas las necesidades. Y vamos a ver aquí qué dice. Aquí vemos que esta prueba que era para Israel y para el líder, mis hermanos, ¿sí? Así como Amalek atacó militarmente a Israel, ahora el juicio de Dios tenía que ser de la misma manera, un ataque militar también. Sí, así que él tenía que hacer juicio para ajustar este pecado. Ahora, ¿qué principio bíblico vamos a obtener aquí? ¿Sí? Aquí vemos que Dios llama a su pueblo en este tiempo a hacer una guerra de juicio. Aquí. Así que el Señor tiene un llamado y vemos a Israel aquí. Tenemos que entender, primeramente, mis hermanos, que Israel vivió bajo el antiguo pacto.